Te he prometido algo al principio de este camino que vamos a recorrer juntos, y quiero que sepas que esa promesa se cumplirá, pero solo si permaneces, solo si escuchas con el corazón abierto, solo si te permites estar aquí, sin prisa, sin expectativas rígidas, sin abandonar cuando la mente te diga que ya has entendido. Lo que voy a revelarte al final no es un secreto técnico ni una fórmula mágica, es algo que solo puede comprenderse después de haber atravesado todo el camino, después de haber respirado estas palabras, después de haber dejado que el silencio entre ellas haga su trabajo. Así que te pido que respires hondo, que te dispongas a quedarte, que confíes en que estas horas no serán tiempo perdido, sino tiempo ganado, tiempo recuperado del ritmo frenético de la vida, tiempo devuelto a tu alma. Vamos a hablar de la paz, pero no de la paz como la imaginas. Durante años, cuando alguien me preguntaba qué era la paz, yo respondía con palabras que había leído en libros, con frases que sonaban bien, con conceptos que había aprendido en mi formación teológica, pero ninguna de esas respuestas era verdadera, al menos no para mí, no en mi experiencia. La paz era para mí una idea, una meta lejana, algo que alcanzaría cuando por fin mi vida estuviera ordenada, cuando los conflictos se resolvieran, cuando las personas que me rodeaban cambiaran, cuando yo mismo fuera mejor persona, más santo, más sereno, más parecido a los místicos que admiraba. Imaginaba la paz como un estado permanente de tranquilidad, como una especie de anestesia emocional, donde nada me afectara, donde pudiera permanecer imperturbable ante cualquier circunstancia. Imaginaba la paz como ausencia de dificultad, como un jardín protegido donde nunca lloviera, donde el sol siempre brillara con la intensidad justa, donde no hubiera espinas ni piedras en el camino. Pero la vida me enseñó otra cosa. La vida me enseñó que esa paz no existe, o si existe, no es para los seres humanos que habitamos este mundo concreto, este mundo donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay traición, donde hay enfermedad, donde hay muerte. La vida me enseñó que buscar esa paz imaginaria era en realidad una forma de huir de la vida misma, de rechazar lo que es, de exigirle a la realidad que fuera diferente de cómo es. Y en ese rechazo, en esa exigencia constante, yo estaba creando mi propio sufrimiento, estaba alimentando la guerra interior que pretendía evitar. La primera vez que experimenté algo parecido a la paz verdadera fue en un momento de profunda crisis. No voy a entrar en los detalles porque no importan, cada uno tiene sus propias crisis, sus propios momentos de ruptura. Lo importante es lo que ocurrió en mí durante esa experiencia. Estaba atravesando una situación que me superaba completamente, algo que no podía controlar, que no podía resolver con mi voluntad ni con mi inteligencia. Había intentado todo, había luchado con todas mis fuerzas, había rezado, había pedido ayuda, había tratado de cambiar las circunstancias y nada funcionaba. Estaba exhausto, física y emocionalmente agotado, y una tarde, sentado en mi habitación, simplemente me rendí. No fue una rendición heroica ni espiritual, fue una rendición de puro cansancio. Me dije a mí mismo, ya no puedo más, que sea lo que tenga que ser. Y en ese momento algo cambió. No cambiaron las circunstancias, no se resolvió el problema, no recibí ninguna respuesta del cielo. Lo que cambió fue mi relación con lo que estaba viviendo. Dejé de luchar contra ello, dejé de exigir que fuera diferente y simplemente lo dejé estar. Y en ese dejar estar, en esa aceptación profunda de lo que era, apareció algo que no esperaba, una quietud interior, una sensación de que, a pesar de todo, yo estaba bien, de que en el fondo de mí había algo intocable, algo que ninguna circunstancia externa podía destruir. Eso era la paz, pero no la paz que yo había imaginado. Era una paz compatible con el dolor, con la incertidumbre, con el miedo incluso. Era una paz que no eliminaba nada, sino que lo contenía todo. Desde entonces he comprendido que la paz no es un estado de ánimo, no es una emoción particular, no es una ausencia de conflicto. La paz es una forma de estar en el mundo, una forma de habitar lo que nos ocurre, una forma de relacionarnos con nuestra propia experiencia. La paz es presencia. Y la presencia no es algo que se consigue, es algo que se revela cuando dejamos de huir, cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de intentar ser diferentes de lo que somos. Te invito a que respires conmigo ahora, a que tomes conciencia de tu respiración sin cambiarla, simplemente observándola. Inhala, exhala, inhala, exhala. No tienes que hacer nada especial, no tienes que lograr ningún estado particular, simplemente estate aquí, en este momento, con lo que sea que estés sintiendo. Si hay inquietud, que haya inquietud. Si hay aburrimiento,
que haya aburrimiento. Si hay curiosidad, que haya curiosidad. No juzgues lo que sientes, no intentes cambiarlo, simplemente permite el estar. Esto es el principio de la paz, permitir que las cosas sean como son. Ahora bien, cuando digo permitir que las cosas sean como son, no estoy hablando de pasividad, no estoy hablando de resignación fatalista, no estoy diciendo que no debamos actuar para cambiar situaciones injustas o dolorosas. Estoy hablando de algo más sutil, más profundo. Estoy hablando de dejar de pelear con la realidad en el nivel del pensamiento, en el nivel de la aceptación interior. Podemos trabajar para cambiar las circunstancias externas y al mismo tiempo estar en paz con lo que es en este momento. De hecho, solo cuando estamos en paz con lo que es, podemos actuar con verdadera eficacia, con claridad, sin la contaminación de la rabia, del resentimiento, de la desesperación. He conocido a muchas personas que dedican su vida a causas nobles, a luchar por la justicia, por los derechos humanos, por el cuidado del planeta, y algunas de ellas están llenas de paz y otras están llenas de ira. Las que están llenas de ira sufren constantemente, se agotan, se vuelven amargas, y aunque logren algunos cambios externos, su interior sigue siendo un campo de batalla. Las que están llenas de paz también trabajan intensamente, también se comprometen con las causas que les importan, pero lo hacen desde otro lugar, desde una profundidad que no depende de los resultados, que no se alimenta de la victoria ni se hunde con la derrota. Esas personas han comprendido algo esencial, que la paz no está en conseguir que el mundo sea como queremos, sino en estar plenamente presentes en el mundo tal como es, mientras trabajamos con amor para transformarlo. Esta distinción es crucial y quiero que la comprendas bien, porque es fácil confundir la paz con la indiferencia. No son lo mismo. La indiferencia es una forma de anestesia emocional, una coraza que construimos para no sentir el dolor del mundo. La paz, en cambio, es una apertura total, es una disposición a sentirlo todo, a estar presente incluso en el sufrimiento, sin ser arrastrados por él. La persona indiferente se protege, se cierra, se separa. La persona en paz se abre, se acerca, se une. La diferencia está en la presencia. La indiferencia es ausencia, la paz es presencia plena. Dejé de buscar la paz cuando comprendí que buscarla era precisamente lo que me alejaba de ella. Suena paradójico, lo sé, pero es así. Mientras buscamos algo, estamos afirmando implícitamente que no lo tenemos, que nos falta, que estamos incompletos. Y esa sensación de incompletud genera ansiedad, tensión, inquietud, exactamente lo contrario de la paz. La paz no se busca, se reconoce. Ya está aquí, ya está en ti, solo que está cubierta por capas y capas de ruido mental, de deseos, de miedos, de historias que te cuentas sobre ti mismo y sobre el mundo. Cuando me siento a meditar por las mañanas, no busco conseguir nada, no busco alcanzar un estado especial, no busco tener una experiencia mística, no busco resolver mis problemas, simplemente me siento, cierro los ojos y estoy. Al principio, la mente hace lo que siempre hace. Salta de un pensamiento a otro, me recuerda tareas pendientes, me presenta preocupaciones, me muestra imágenes del pasado o del futuro, y yo simplemente observo todo eso sin engancharme, sin seguir los hilos que la mente me ofrece. Vuelvo una y otra vez a la respiración, al cuerpo, al momento presente, y poco a poco, sin forzar nada, algo se aquieta. No es que los pensamientos desaparezcan, es que ya no me identifico con ellos, ya no soy ellos. Hay pensamientos, pero yo soy quien los observa, no quien los piensa. Y en ese espacio entre yo y mis pensamientos, ahí aparece la paz. Esta práctica del silencio, de la meditación, es esencial en el camino hacia la paz, no como una técnica para conseguir algo, sino como un ejercicio de estar sin más, de renunciar a la compulsión constante de hacer, de lograr, de avanzar. En nuestra cultura todo está orientado al logro, a la productividad, al éxito. Incluso la espiritualidad a menudo se convierte en otro proyecto del ego, en otro campo donde competir, donde medir avances, donde sentirse mejor que otros. ¿Cuántas veces he escuchado a personas hablar de su práctica espiritual con orgullo, con superioridad, como si el hecho de meditar todos los días o de hacer retiros les convirtiera en seres más evolucionados, más valiosos que el resto? Eso no es espiritualidad, es ego disfrazado de espiritualidad.
La verdadera práctica espiritual nos hace más humildes, no más orgullosos. Nos revela nuestra fragilidad, no nuestra fortaleza. Nos muestra nuestras sombras, no solo nuestra luz. Y en esa revelación hay algo profundamente liberador, porque dejamos de pretender ser lo que no somos, dejamos de cargar con la imagen idealizada de nosotros mismos y podemos simplemente ser humanos con todo lo que eso implica. Seres frágiles, vulnerables, contradictorios, en proceso, inacabados. Y está bien no ser perfectos, está bien no tenerlo todo resuelto, está bien dudar, está bien caer y levantarse una y otra vez. Cuando acepto mi humanidad en toda su complejidad, cuando dejo de exigirme ser un santo de yeso sin grietas, algo se relaja en mí. Ya no tengo que mantener una fachada, ya no tengo que controlar constantemente cómo me ven los demás, ya no tengo que demostrar nada. Puedo ser yo mismo, con mis luces y mis sombras, con mis aciertos y mis errores, con mis días buenos y mis días malos. Y en esa aceptación radical de mí mismo tal como soy, ahí también aparece la paz. Pero déjame ser claro, aceptarme tal como soy no significa resignarme a no crecer, no significa justificar mis defectos ni quedarme estancado en patrones destructivos. Significa partir de la verdad, partir de lo que es, sin negarme, sin rechazarme, sin odiarme. Solo desde la aceptación es posible la transformación verdadera. Cuando me rechazo a mí mismo, cuando me juzgo duramente, cuando me exijo ser diferente de como soy, lo único que consigo es reforzar aquello que quiero cambiar. La lucha interna no transforma, endurece. El amor transforma, el amor hacia mí mismo tal como soy ahora, sin esperar a ser mejor para merecerlo. Esto es algo que aprendí trabajando con personas que sufrían adicciones. Durante años intentaban dejar su conducta adictiva desde el odio hacia sí mismos, desde la vergüenza, desde el rechazo de esa parte de ellos que no podían controlar. Y una y otra vez recaían porque la lucha contra uno mismo es una lucha perdida de antemano. No podemos vencer a una parte de nosotros, solo podemos integrarla, comprenderla, amarla. Cuando estas personas empezaban a mirarse con compasión, cuando empezaban a entender que su adicción era una forma desesperada de huir del dolor, cuando podían abrazarse a sí mismos en su fragilidad en lugar de condenarse, entonces sí comenzaba la verdadera sanación. No siempre conseguían dejar la adicción inmediatamente, pero algo fundamental cambiaba. Dejaban de estar en guerra consigo mismos y esa paz interior se convertía en el fundamento desde el cual podían dar pasos reales hacia el cambio. La paz, entonces, no es el punto de llegada, es el punto de partida. No es lo que conseguimos después de haber resuelto todos nuestros problemas. Es la disposición interior desde la cual podemos enfrentar los problemas con claridad, con serenidad, con amor. Si espero a estar en paz para empezar a vivir plenamente, nunca empezaré, porque siempre habrá algo que resolver, siempre habrá algún conflicto pendiente, siempre habrá alguna herida sin sanar. La paz no está al final del camino, está en cada paso del camino, está disponible en cada momento si sé cómo acceder a ella. ¿Y cómo accedo a ella? No hay una fórmula única, pero hay claves, hay puertas que podemos abrir. Una de esas puertas es el cuerpo. Pasamos tanto tiempo viviendo en la cabeza, pensando, analizando, preocupándonos, que nos olvidamos de que tenemos un cuerpo, de que somos un cuerpo. Y el cuerpo siempre está en el presente, el cuerpo no puede estar en el pasado ni en el futuro, el cuerpo solo existe aquí y ahora. Cuando llevo mi atención al cuerpo, cuando siento mis pies en contacto con el suelo, cuando percibo el peso de mi cuerpo sentado en la silla, cuando noto la temperatura del aire en mi piel, automáticamente salgo del laberinto de la mente y entro en el presente. Y en el presente no hay problemas, solo hay lo que es. Esto no es un juego mental, es algo muy concreto. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, puedes llevar tu atención a tus manos. Siente tus manos. ¿Dónde están? ¿Qué sensación hay en ellas? Frío, calor, hormigueo, tensión, relajación. No tienes que cambiar nada, solo sentir. Unos segundos son suficientes. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, has experimentado un momento de presencia, un momento de paz. No es una paz espectacular, no es una experiencia mística, pero es real, es tuya y está siempre disponible. Esta puerta del cuerpo es especialmente importante cuando estamos atrapados en emociones difíciles. El miedo, la tristeza, la rabia, la ansiedad, todas estas emociones viven en el cuerpo antes que en la mente.
La mente las interpreta, les pone nombre, construye historias alrededor de ellas, pero la emoción misma es una sensación física, un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una tensión en los hombros. Si puedo ir directamente a esa sensación física sin pasar por la historia mental, algo muy interesante ocurre. La emoción pierde su poder sobre mí. Ya no soy alguien que tiene miedo, soy alguien que está sintiendo una sensación particular en el cuerpo. Y las sensaciones, cuando las observamos sin resistencia, cambian, fluyen, se transforman. El problema no es sentir miedo, el problema es identificarnos con el miedo, creernos que somos el miedo. Otra puerta hacia la paz es la respiración. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo voluntario y lo involuntario, entre el hacer y el ser. Podemos controlar la respiración conscientemente, pero también respira por sí sola cuando no le prestamos atención. Es un milagro constante que damos por sentado. Cada respiración es un regalo, cada inhalación trae vida nueva, cada exhalación suelta lo viejo, lo que ya no necesito. Cuando la mente está agitada, cuando los pensamientos van a 1000 por hora, cuando la ansiedad me invade, puedo volver a la respiración y encontrar un ancla, un lugar estable en medio de la tormenta. No necesito respirar de ninguna manera especial, no necesito hacer ejercicios sofisticados de respiración, aunque también pueden ser útiles. Simplemente necesito ser consciente de que estoy respirando. Inhalo y sé que estoy inhalando. Exhalo y sé que estoy exhalando. Esta conciencia sencilla, mantenida durante unos minutos, tiene un efecto profundo en el sistema nervioso, en el estado mental, en la disposición emocional. Todo se aquieta, todo se serena, no porque yo esté forzando la serenidad, sino porque estoy permitiendo que aparezca naturalmente cuando dejo de alimentar la agitación. Hay momentos en la vida en los que la paz parece imposible, momentos de pérdida, de duelo, de traición, de injusticia, y no quiero trivializar esos momentos con palabras fáciles, con consejos superficiales. He pasado por algunos de esos momentos y sé que el dolor puede ser abrumador, que puede haber días en los que levantarse de la cama requiere un esfuerzo sobrehumano, en los que la vida parece no tener sentido, en los que Dios parece estar ausente o incluso ser cruel. En esos momentos no sirve de nada decirse a uno mismo que hay que estar en paz, que hay que aceptar, que hay que confiar. Esas palabras suenan huecas, suenan a traición hacia el propio dolor. En esos momentos lo único que podemos hacer es estar con el dolor, no huir de él, no negarlo, no disfrazarlo de positividad barata. Estar con el dolor significa permitir que el dolor esté, que se exprese, que recorra su proceso, llorar cuando hay que llorar, gritar cuando hay que gritar, guardar silencio cuando no hay palabras. El dolor que se acepta y se expresa se transforma con el tiempo. El dolor que se niega y se reprime se enquista y envenena toda la vida. No hay atajos en el duelo, no hay formas de evitar el paso por el desierto, pero hay una forma de atravesarlo, con presencia, con verdad, sin prisa. Y aquí viene algo misterioso que he experimentado y que muchos otros también han experimentado. En medio del dolor más profundo, cuando hemos tocado fondo, cuando ya no queda nada a lo que agarrarse, a veces aparece una paz extraña, una paz que no tiene que ver con sentirse bien, una paz que coexiste con el sufrimiento. Es como si en el centro del huracán hubiera un punto de quietud, un lugar donde, a pesar de todo, sabemos que estamos bien, que seguimos vivos, que hay algo en nosotros que permanece intacto. Los místicos han hablado de esto durante siglos, de ese fondo del alma que ninguna circunstancia puede tocar, de ese centro donde habita Dios, donde habita nuestro verdadero ser. No puedo explicar esto racionalmente, no puedo demostrártelo, solo puedo testimoniarlo. Hay una dimensión en nosotros que está más allá del sufrimiento, no porque esté separada del sufrimiento, sino porque lo contiene sin ser definida por él. Cuando logramos acceder a esa dimensión, aunque sea por un instante, todo cambia. No cambian las circunstancias, no desaparece el dolor, pero hay una paz de fondo que nos sostiene, que nos permite seguir adelante, que nos devuelve la confianza en la vida a pesar de todo. Esta paz profunda tiene que ver con la fe, pero no con la fe entendida como creencia en un conjunto de doctrinas, sino con la fe entendida como confianza básica en la vida,
en la existencia, en eso que algunos llamamos Dios y otros llaman de otras maneras. Es la confianza de que la vida tiene sentido aunque yo no lo vea, de que hay una inteligencia en el universo aunque yo no la comprenda, de que no estoy solo aunque me sienta solo, de que todo, absolutamente todo, incluso lo más oscuro, puede ser integrado y transformado. Esta fe no se construye con argumentos intelectuales, no se demuestra con pruebas, no se enseña en manuales. Esta fe se cultiva en el silencio, se fortalece en la oración, se profundiza en la entrega. Y cuando digo oración no me refiero necesariamente a repetir fórmulas aprendidas, aunque esas también pueden tener su lugar. Me refiero a esa apertura del corazón hacia algo más grande que yo, a ese reconocimiento de mi pequeñez y mi fragilidad ante el misterio de la existencia, a ese gesto de confianza que dice, no sé lo que va a ocurrir, no tengo control sobre muchas cosas, pero confío, me entrego, acepto. La oración es un acto de humildad radical. Es reconocer que no soy el centro del universo, que no tengo todas las respuestas, que necesito ayuda, que no puedo hacerlo todo solo. Y en nuestra cultura, donde se nos entrena para ser independientes, autosuficientes, para tener siempre el control, este reconocimiento de la propia fragilidad y dependencia puede ser lo más difícil. Hemos confundido la fortaleza con la dureza, con la capacidad de no necesitar a nadie, con la independencia emocional, pero esa no es fortaleza, es coraza. La verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en la capacidad de mostrarnos tal como somos, con nuestras necesidades, con nuestros miedos, con nuestras limitaciones. Cuando rezo, cuando entro en esa actitud de oración, no siempre siento algo especial, no siempre experimento consuelo o claridad. A veces la oración es seca, árida, como hablar a un muro, pero sigo orando porque la oración no es un medio para conseguir algo, es un fin en sí misma, es una forma de estar, de situarme correctamente ante la realidad. Cuando oro, reconozco que hay algo más grande que yo, que mi vida no depende solo de mi esfuerzo, que estoy sostenido por una red invisible de relaciones, de causas, de misterio. Y ese reconocimiento me libera del peso insoportable de creer que todo depende de mí. Hay una relación íntima entre humildad y paz. El orgullo es una fuente inagotable de sufrimiento. Cuando creo que tengo que ser perfecto, que no puedo fallar, que debo estar siempre a la altura, estoy sometido a una presión constante que me agota y me amarga. Cuando creo que tengo razón y los demás están equivocados, me cierro al diálogo, a aprender, a crecer. Cuando creo que merezco un trato especial, que la vida debería ser fácil para mí, me vuelvo resentido cada vez que las cosas no salen como espero. El orgullo me separa de los demás, me aísla, me encierra en una prisión dorada donde soy el único habitante. La humildad, en cambio, me conecta con los demás porque reconozco que todos somos iguales en lo esencial, todos frágiles, todos limitados, todos necesitados de amor y comprensión. Me conecta con la vida porque dejo de exigirle que sea como yo quiero y puedo recibirla como es, con sus alegrías y sus dificultades. Me conecta con Dios porque dejo de pretender ser Dios y puedo ocupar mi lugar de criatura, de hijo, de ser amado. Y en esa conexión hay paz, hay pertenencia, hay sentido. Pero la humildad no es autodenigración, no es pensar que no valgo nada, que soy un gusano, que no tengo nada que ofrecer. Esa es una falsa humildad que en realidad esconde orgullo invertido, el orgullo de ser el peor, el más indigno, el más pecador. La verdadera humildad es simplemente ver la verdad, verme tal como soy, sin aumentar ni disminuir. Soy valioso porque existo, porque soy amado, porque llevo en mí la imagen de Dios, pero no soy más valioso que los demás. No soy el centro del universo. No tengo que demostrarte nada. Puedo ser simplemente quien soy, un ser humano entre otros seres humanos, caminando juntos hacia algún lugar que no conocemos del todo. Esta aceptación de mi lugar en el orden de las cosas me libera de muchas luchas innecesarias. Ya no tengo que compararte conmigo, ya no tengo que competir contigo, ya no tengo que demostrar que soy mejor o peor que tú. Cada uno tenemos nuestro camino, nuestra historia, nuestros dones, nuestras heridas, y todos somos necesarios, todos aportamos algo único, todos estamos llamados a florecer a nuestra manera. Cuando comprendo esto, cuando lo vivo de verdad, la envidia desaparece, los celos desaparecen, la necesidad de destacar desaparece, y con ellos desaparece una fuente importante de inquietud y sufrimiento. Vivimos en una sociedad
obsesionada con la comparación, con el ranking, con saber quién es el primero y quién el último. Las redes sociales han amplificado esto hasta niveles enfermizos. Constantemente estamos viendo las vidas editadas de los demás, sus momentos felices, sus logros, sus éxitos, y comparándolos con nuestro día a día sin editar, con nuestras luchas internas, con nuestras frustraciones. Y obviamente salimos perdiendo en esa comparación, porque estamos comparando su exterior con nuestro interior. Esto genera una insatisfacción crónica, una sensación de no ser suficiente, de estar quedándose atrás, de no estar viviendo la vida que deberíamos vivir. Pero ¿quién decide cuál es la vida que deberíamos vivir? ¿Quién pone las reglas de lo que es una vida exitosa, una vida feliz, una vida digna? La cultura, la publicidad, las expectativas familiares, los modelos sociales. Rara vez nos paramos a preguntarnos qué es lo que yo quiero de verdad, qué es lo que resuena con mi ser más auténtico, cuál es mi vocación única. Y cuando lo hacemos, cuando nos atrevemos a descender al silencio interior y escuchar nuestra voz profunda, a menudo descubrimos que lo que realmente queremos es mucho más sencillo de lo que creíamos. Queremos amar y ser amados, queremos hacer algo significativo, queremos vivir con coherencia, queremos estar en paz. Pero para acceder a esa voz profunda necesitamos silencio, necesitamos tiempo, necesitamos soledad. Y estas tres cosas son precisamente las más escasas en nuestro mundo actual. Vivimos rodeados de ruido constante, de estímulos incesantes, de distracciones infinitas. Siempre hay algo que ver, algo que hacer, algo que consumir. La industria del entretenimiento trabaja día y noche para asegurarse de que nunca tengamos que enfrentarnos con nosotros mismos, de que nunca tengamos que estar a solas con nuestros pensamientos, con nuestras preguntas, con nuestro vacío. Porque hay un vacío en nosotros, un vacío existencial que ninguna cantidad de actividades, de compras, de viajes, de likes en redes sociales puede llenar. Y ese vacío nos asusta, nos angustia, intentamos taparlo como sea, pero ese vacío no es el enemigo, es la puerta, es el espacio donde puede crecer algo nuevo, donde puede aparecer algo verdadero. Ese vacío es sagrado, es el lugar donde Dios habita, donde nuestro verdadero ser espera ser descubierto. Para acceder a ese espacio necesitamos cultivar el silencio, no el silencio exterior solamente, aunque también es importante apagar el ruido de fondo, los dispositivos, las notificaciones. Me refiero sobre todo al silencio interior, al silencio de la mente. Y este es mucho más difícil de conseguir porque la mente está entrenada para producir pensamientos constantemente, es su función. Pero podemos aprender a no identificarnos con cada pensamiento que aparece, a crear un espacio entre nosotros y nuestra mente, a ser el observador de nuestros pensamientos en lugar de ser arrastrados por ellos. Esta capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos es quizá la habilidad más importante que podemos desarrollar en el camino espiritual. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que nos ocurre, sino de lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. La realidad en sí misma es neutra. Somos nosotros quienes le añadimos interpretaciones, juicios, historias. Y esas historias son las que nos hacen sufrir o nos liberan, según sean. Por ejemplo, algo tan simple como un dolor físico. El dolor es una sensación, una información que el cuerpo nos da. Pero inmediatamente la mente interviene. Esto no debería estar pasando, algo va mal, tengo miedo de que sea algo grave, no puedo soportarlo. Y así el dolor físico se multiplica por 10 con el sufrimiento mental añadido. Si pudiéramos simplemente sentir el dolor sin añadirle toda esa carga mental, descubriríamos que es mucho más manejable de lo que creíamos. Esto no significa negar el dolor o pretender que no existe. Significa relacionarse con él de otra manera, sin resistencia, sin añadirle rechazo. El rechazo siempre aumenta el sufrimiento. Lo que resistimos persiste, lo que aceptamos se transforma. Esta es una ley fundamental de la vida interior. Cada vez que me resisto a algo, cada vez que digo, esto no debería estar pasando, estoy creando tensión, conflicto, sufrimiento. Cada vez que acepto lo que es, aunque no me guste, aunque quiera cambiarlo, estoy creando espacio, apertura, paz. Aceptar no es lo mismo que aprobar. Puedo aceptar que en el mundo hay injusticia sin aprobar la injusticia. Puedo aceptar que me he equivocado sin aprobar mi error. Aceptar es simplemente reconocer lo que es, partir de la verdad, dejar de gastar energía en negar la realidad. Solo desde esa aceptación puedo actuar de manera efectiva
para cambiar lo que necesita ser cambiado. Cuando trabajo con personas que están pasando por situaciones muy difíciles, uno de los primeros pasos siempre es ayudarlas a aceptar lo que están viviendo. No a resignarse, no a rendirse, sino a aceptar. Mientras están negando la realidad, mientras están diciendo esto no puede estar pasándome a mí, mientras están peleando contra los hechos, no pueden hacer nada constructivo. Toda su energía se va en esa lucha inútil contra lo que ya es. Pero cuando pueden decir sí, esto es lo que hay, esto es lo que estoy viviendo, aunque sea lo más duro que me ha pasado, algo se libera, pueden empezar a mirar qué hacer, qué pasos dar, qué recursos tienen, qué apoyos necesitan. La aceptación no es el final del camino, es el principio. Y esto es válido no solo para las grandes crisis, sino para las pequeñas contrariedades cotidianas. El tráfico, la lluvia cuando querías sol, el retraso de alguien, la comida que no salió como esperabas. Todo el día hay pequeñas oportunidades para practicar la aceptación o para practicar la resistencia. Cada vez que acepto lo que es sin quejarme, sin maldecir, sin amargarme, estoy cultivando la paz. Cada vez que me resisto, aunque sea a algo tan insignificante como que se me caiga una cuchara al suelo, estoy cultivando el sufrimiento. Esto no significa que no podamos preferir que las cosas fueran de otra manera, que no podamos trabajar para mejorar las situaciones. Significa que mientras trabajamos para cambiar lo que podemos cambiar, no estamos en guerra con lo que es en este momento. Es una distinción sutil pero fundamental. Puedo preferir que no llueva y al mismo tiempo aceptar que está lloviendo. Puedo trabajar para llegar puntual y al mismo tiempo aceptar que el tráfico es intenso ahora. La preferencia y la aceptación no son contradictorias, son complementarias. Pero hay cosas que no podemos cambiar, cosas que están fuera de nuestro control, y ahí la aceptación es todavía más crucial. No puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar cómo son otras personas, no puedo cambiar muchas circunstancias de mi vida. Puedo aceptarlas o puedo amargarme, pero no puedo cambiarlas. Y la amargura solo me daña a mí, no cambia nada externo. ¿Cuánta gente pasa años, décadas incluso, resentida con sus padres, con sus exparejas, con personas que les hicieron daño en el pasado? Y ese resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. El otro quizá ni siquiera se acuerda de lo que pasó o está viviendo tranquilamente su vida, mientras tú sigues sufriendo, sigues rumiando, sigues envenenándote. El perdón es un acto de liberación propia, no del otro. Cuando perdono no estoy diciendo que lo que el otro hizo estuvo bien, no estoy justificando el daño, no estoy diciendo que no hubo responsabilidad. Estoy diciendo que ya no quiero seguir cargando con el peso de ese resentimiento, que quiero liberarme, que quiero estar en paz. El perdón es un regalo que me hago a mí mismo, aunque también sea un regalo para el otro si se da cuenta y lo recibe. Pero yo perdono para mi propia paz, no para la paz del otro. Y el perdón más difícil a menudo no es el perdón a otros, es el perdón a uno mismo. Hay cosas que he hecho en mi vida de las que me arrepiento profundamente, decisiones equivocadas, palabras hirientes, omisiones dolorosas. Durante mucho tiempo me castigué por ellas, me juzgué duramente, me negué el perdón. Pensaba que perdonarme sería como darme permiso para volver a equivocarme, como restar importancia a lo que había hecho. Pero lo que descubrí es que precisamente el no perdonarme me mantenía atrapado en el pasado, me impedía crecer, me impedía ser una mejor persona en el presente. Cuando por fin pude mirarme con compasión, cuando pude reconocer que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en ese momento, con el nivel de conciencia que tenía entonces, algo sanó en mí. No justifico lo que hice, asumo la responsabilidad y si puedo reparar el daño causado, lo reparo. Pero ya no me identifico con ese error, ya no creo que ese error me define, ya no permito que ese pasado determine mi presente. El perdón a uno mismo es un acto de autoliberación, de autocompasión, de reconocimiento de que soy humano y que los humanos nos equivocamos. La autocompasión es una cualidad esencial para vivir en paz. Y no es lo mismo que la autoindulgencia o la autocomplacencia. La autocompasión es tratarme a mí mismo con la misma amabilidad con la que trataría a un buen amigo que está sufriendo. Cuando un amigo se equivoca, cuando está pasando por un momento difícil, no le machaco, no le insulto, no le digo que es un inútil, le escucho, le comprendo, le apoyo, le animo. ¿Por qué entonces cuando soy yo quien se equivoca, cuando soy yo quien está pasando por un momento difícil, me trato con tanta dureza, con tanta violencia interna? Hemos interiorizado una voz crítica muy dura, una voz que nos juzga constantemente, que nos compara con otros, que nos exige perfección. Esa voz no es nuestra voz verdadera, es una voz aprendida,
formada por las críticas que recibimos de niños, por las expectativas sociales, por la cultura de la exigencia en la que vivimos. Pero podemos desidentificarnos de esa voz, podemos reconocer que es solo una voz entre muchas y podemos cultivar otra voz, una voz más amable, más compasiva, más sabia. Cuando me doy cuenta de que me estoy juzgando duramente, puedo hacer una pausa, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y preguntarme qué le diría a un amigo que estuviera en mi situación. Y entonces puedo decirme esas palabras a mí mismo con la misma ternura, con la misma comprensión. Esta práctica tan sencilla tiene un efecto transformador cuando se hace de manera consistente. Poco a poco, la voz interior se va suavizando, se va humanizando y en lugar de ser mi peor enemigo, me convierto en mi mejor aliado. La paz interior tiene mucho que ver con cómo me hablo a mí mismo, con el diálogo interno que mantengo constantemente. Si ese diálogo es crítico, exigente, despectivo, mi interior será un campo de batalla. Si ese diálogo es comprensivo, alentador, amoroso, mi interior será un espacio de paz. Y no se trata de engañarme, de decirme que todo está bien cuando no lo está, de negarme los errores. Se trata de reconocer los errores desde la compasión, de ver las dificultades desde la amabilidad, de sostenerme a mí mismo con ternura en los momentos duros. Hay un ejercicio que a veces propongo y que puede parecer extraño, pero es muy poderoso. Consiste en mirarse al espejo, a los ojos, y decirse, te amo tal como eres. Al principio muchas personas no pueden hacerlo, se ríen nerviosas, apartan la mirada, les resulta ridículo o incómodo, pero si insisten, si se permiten sostener la mirada y repetir esas palabras con sinceridad, algo se abre. Lágrimas, emoción, un reconocimiento profundo de que llevamos toda la vida esperando escuchar esas palabras, no de otros, sino de nosotros mismos. Amarse a uno mismo no es narcisismo, es el fundamento de toda relación sana. No puedo amar verdaderamente a otro si no me amo a mí mismo, porque proyectaré en el otro mis propias carencias, mis propias necesidades no satisfechas, mis propios rechazos. El amor verdadero nace del desbordamiento, de la plenitud, no de la carencia. Cuando estoy en paz conmigo mismo, cuando me acepto y me amo tal como soy, entonces puedo amar a otros sin exigirles que me completen, sin necesitar que me demuestren constantemente su amor, sin aferrarme a ellos por miedo a la soledad. La soledad es otra de esas cosas que tememos en nuestra cultura. Hacemos lo imposible por evitarla, llenamos cada momento con actividades, con compañía, con ruido, pero hay una diferencia fundamental entre soledad y aislamiento. El aislamiento es doloroso, es una desconexión forzada, es sentirse solo aunque haya gente alrededor. La soledad, en cambio, puede ser un espacio sagrado, un tiempo precioso, de encuentro con uno mismo, de silencio fértil. Necesitamos momentos de soledad para escucharnos, para saber quiénes somos, para conectar con nuestra profundidad. En la soledad descubrimos que no estamos solos, que hay una presencia en nosotros, que hay un diálogo interior que va más allá del ruido mental habitual. En la soledad podemos orar de verdad, meditar de verdad, ser de verdad. No es un lujo, es una necesidad vital. Pero cultivar la soledad requiere valentía, porque en la soledad aparece todo lo que hemos estado evitando. El aburrimiento, la inquietud, las preguntas sin respuesta, los miedos, las tristezas. Por eso huimos de ella. Pero si nos atrevemos a quedarnos, si atravesamos esa primera capa de incomodidad, descubrimos que al otro lado hay algo precioso. Nosotros mismos, nuestra verdad, nuestra paz. He pasado temporadas en retiros de silencio, días enteros, sin hablar con nadie, sin leer, sin escribir, simplemente estando. Los primeros días son difíciles, la mente se revela, el cuerpo se inquieta, el tiempo parece no pasar. Pero si permaneces, si no huyes, algo empieza a cambiar. Los pensamientos se van espaciando, el silencio interior se va haciendo más presente, una serenidad profunda va emergiendo, y en esa serenidad descubres cosas sobre ti mismo que no sabías, comprendes cosas que antes no comprendías, te reconcilias con partes de ti que habías rechazado. El silencio no es solo ausencia de palabras, es una cualidad de presencia. Puedes estar en silencio exterior y en ruido interior, o puedes estar hablando y estar en silencio interior. El silencio interior es esa quietud de fondo que permanece independientemente de lo que esté ocurriendo en la superficie. Es como el fondo del océano, que permanece quieto aunque en la superficie haya olas, tormentas, movimiento.
Cuando accedo a ese silencio interior, cuando toco ese fondo quieto, me doy cuenta de que ahí está la paz que he estado buscando toda la vida. No es una paz fabricada, no es una paz conseguida mediante esfuerzo, es una paz que ya estaba ahí, que siempre estuvo ahí, simplemente cubierta por las capas de ruido, de actividad, de identificación con la mente. Esa paz es mi naturaleza verdadera, no algo que tengo que lograr, sino algo que tengo que descubrir, que tengo que recordar. Este descubrimiento es liberador porque significa que no dependo de las circunstancias externas para estar en paz. No necesito que todo vaya bien en mi vida para acceder a esa paz profunda. Puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber dolor, y al mismo tiempo puedo estar conectado con ese fondo de paz que nada puede alterar. Esto no es una teoría, es una experiencia que puedes verificar por ti mismo si te adentras en la práctica de la meditación, del silencio, de la presencia. Pero, seamos honestos, no es fácil mantener esa conexión en medio del ajetreo diario, en medio de las responsabilidades, de las relaciones, del trabajo. Por eso necesitamos cultivar la práctica, crear espacios regulares en nuestra vida para volver al silencio, para volver a la presencia, para volver a nosotros mismos. Puede ser media hora de meditación al despertar, puede ser unos minutos de conciencia antes de dormir, puede ser una caminata en silencio, puede ser simplemente respirar conscientemente mientras esperas el autobús. Lo importante no es la cantidad de tiempo, es la regularidad, la consistencia. Es mejor 5 minutos cada día que 1 hora una vez al mes. Porque lo que estamos haciendo es entrenar la mente, crear nuevos caminos neuronales, establecer nuevos hábitos de conciencia, y eso requiere repetición, requiere paciencia, requiere perseverancia. Habrá días en los que la práctica sea fácil y días en los que sea difícil. Habrá días en los que sientas que avanzas y días en los que sientas que retrocedes. Todo eso es normal, forma parte del proceso. Lo importante es no juzgar, no exigir resultados inmediatos, no comparar. Cada persona tiene su ritmo, cada camino es único. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Tienes que encontrar tu manera, tu práctica, lo que resuena contigo, y no te desanimes cuando caigas en viejos patrones, cuando pierdas la paz, cuando te veas reaccionando como siempre has reaccionado. No eres un santo, eres un ser humano en proceso de transformación. La transformación no es lineal, no es constante, tiene avances y retrocesos, altos y bajos. Pero si mantienes la práctica, si sigues volviendo una y otra vez a la presencia, a la consciencia, al silencio, poco a poco algo va cambiando. No de manera dramática, no de la noche a la mañana, sino suavemente, casi imperceptiblemente, y un día te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, de que hay más espacio entre el estímulo y la respuesta, de que hay más paz en tu interior. Esta transformación gradual es mucho más profunda y sostenible que las conversiones repentinas, que los cambios dramáticos. Esos cambios espectaculares a menudo no duran, porque no han echado raíces profundas. La verdadera transformación es como el crecimiento de un árbol, lento, silencioso, constante. No ves el crecimiento día a día, pero si miras atrás después de un tiempo, te das cuenta de cuánto ha crecido. Y en ese crecimiento gradual hay algo importante, la humildad de aceptar que el camino espiritual no tiene fin, que nunca llegaremos a un punto donde ya no haya nada más que aprender, nada más que sanar, nada más que integrar. Siempre hay una capa más profunda, siempre hay una sombra más sutil, siempre hay una forma más plena de amar. Y eso está bien, eso es hermoso. No estamos aquí para llegar a ningún sitio, estamos aquí para caminar, para crecer, para vivir cada vez con más conciencia y más amor. La paz que estoy describiendo no es un estado final de perfección, es una forma de caminar, es estar en paz con el hecho de que no estoy en paz todo el tiempo, es aceptar mi humanidad con sus luces y sus sombras. Es poder decir, hoy ha sido un mal día, he perdido los papeles, he dicho cosas que no debía, y aún así no me juzgo, no me condeno, simplemente reconozco lo ocurrido, aprendo de ello, y mañana lo intento de nuevo. Esta actitud de autocompasión y aceptación es radicalmente diferente de la exigencia perfeccionista con la que muchos hemos sido educados. Nos han enseñado que debemos ser perfectos, que no podemos fallar, que tenemos que controlarlo todo, y esa enseñanza nos ha hecho mucho daño, nos ha robado la paz, nos ha llenado de ansiedad, porque la perfección es imposible, el control es una ilusión y el fallo es inevitable. Somos humanos y lo humano
incluye la imperfección, la vulnerabilidad, el error. Cuando abrazo mi imperfección, cuando dejo de intentar ser perfecto, algo se relaja profundamente en mí. Ya no tengo que estar constantemente vigilando, controlando, demostrando. Puedo simplemente ser con mis virtudes y mis defectos, con mis días buenos y mis días malos, con mis aciertos y mis errores, y descubro que en esa imperfección aceptada hay una belleza, una autenticidad que la perfección nunca tiene. La perfección es fría, es distante, es inhumana. La imperfección es cálida, es cercana, es profundamente humana. Y cuando me permito ser imperfecto, cuando me muestro vulnerable, cuando no pretendo tenerlo todo resuelto, algo mágico ocurre. Los demás se sienten más cercanos a mí, se permiten también mostrarse vulnerables, se relajan, porque todos llevamos la misma máscara de aparentar que todo está bien, y cuando alguien se atreve a quitarse la máscara, da permiso a los demás para hacer lo mismo. Esto es algo que he experimentado muchas veces en los grupos de meditación que coordino. Al principio, cuando se presentan, todos cuentan su versión idealizada. Todo va bien, solo vienen para profundizar un poco más, para mejorar. Pero cuando alguien se atreve a decir la verdad, a compartir su lucha real, su dolor auténtico, algo se abre en el grupo. Otros empiezan también a compartir con honestidad y se crea un espacio de intimidad, de confianza, donde la verdadera transformación puede ocurrir. La vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Se necesita mucho valor para mostrarse tal como uno es, para admitir que no se sabe, que se tiene miedo, que se necesita ayuda. Es mucho más fácil esconderse detrás de una máscara de competencia, de control, de independencia. Pero esa máscara nos aísla, nos separa, nos impide conectar verdaderamente con otros. La conexión verdadera solo ocurre cuando nos mostramos tal como somos, cuando nos arriesgamos a ser vistos en nuestra totalidad, no solo en nuestros aspectos presentables. Y esa conexión es esencial para nuestra paz, porque no estamos hechos para vivir aislados, estamos hechos para la relación, para la comunidad, para el amor compartido. Pero para poder relacionarnos verdaderamente con otros, primero tenemos que relacionarnos verdaderamente con nosotros mismos. Tenemos que conocernos, aceptarnos, amarnos. Si me estoy escondiendo de mí mismo, si estoy negando partes de mí que no me gustan, no puedo mostrarme auténticamente a los demás. Y si no me muestro auténticamente, no puedo ser amado por quien realmente soy. Solo puedo ser amado por la imagen que proyecto. Este es uno de los mayores sufrimientos, ser amado no por quien eres, sino por quien finges ser. Porque en el fondo sabes que ese amor es condicional, que si te mostraras tal como eres, quizá te rechazarían. Y vives con ese miedo constante, con esa necesidad de mantener la fachada, con esa sensación de soledad incluso en medio de las relaciones. La única forma de salir de esta trampa es atreverse a ser auténtico, a mostrarse verdaderamente y confiar en que el amor verdadero no depende de la perfección, sino de la autenticidad. Sí, puede que algunas personas te rechacen cuando te muestres tal como eres, pero esas no son tus personas, no son las relaciones que necesitas. Las personas que te aman de verdad te amarán más cuando te muestres vulnerable, cuando te muestres humano, cuando te muestres real. Y Dios, si creemos en Dios, nos ama exactamente así, tal como somos, no tal como deberíamos ser. Este es el mensaje central del Evangelio que a menudo olvidamos o distorsionamos. Pensamos que Dios nos amará cuando seamos buenos, cuando dejemos de pecar, cuando por fin estemos a la altura, pero eso no es amor, eso es transacción. El amor verdadero es incondicional, no depende de nuestros méritos, no se gana con nuestros esfuerzos. El amor de Dios simplemente es como el sol que brilla sobre justos e injustos, como la lluvia que cae sobre buenos y malos. Esta comprensión cambia radicalmente nuestra relación con la espiritualidad. Ya no se trata de esforzarnos por ser dignos del amor de Dios, se trata de aceptar que ya somos amados, que siempre hemos sido amados, que nada puede separarnos de ese amor. Y desde esa aceptación, desde esa confianza profunda en ser amados incondicionalmente, podemos vivir con más libertad, con más alegría, con más paz. Pero esta aceptación no es automática, no basta con comprenderla intelectualmente. Tiene que descender del nivel mental al nivel del corazón. Tiene que convertirse en experiencia vivida. Y eso requiere tiempo, requiere oración, requiere abrirse a la gracia. Porque no podemos darnos a nosotros mismos ese amor incondicional que necesitamos. No podemos convencernos a nosotros mismos de que somos dignos de amor. Eso es algo que tenemos que recibir, que tenemos que experimentar, que tenemos que dejar que nos transforme desde dentro.
La gracia es ese regalo que no merecemos, que no podemos ganarnos, que simplemente se nos da. Es el amor que nos encuentra cuando no lo estamos buscando, es la paz que aparece cuando dejamos de perseguirla, es la sanación que ocurre cuando nos rendimos a lo que es. No podemos controlar la gracia, no podemos forzarla, solo podemos disponernos a recibirla, crear las condiciones para que pueda actuar en nosotros. ¿Y cuáles son esas condiciones? La apertura, la humildad, la entrega. Abrirse significa dejar caer las defensas, permitir que la vida nos toque, que el amor nos alcance, que la verdad nos transforme. Humildad significa reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos ayuda, que dependemos de algo más grande que nosotros. Entrega significa soltar el control, confiar en el proceso, decir sí a lo que la vida nos trae. Estas actitudes no se cultivan de la noche a la mañana, son el fruto de una práctica sostenida, de una conversión continua. Conversión no en el sentido de cambiar de religión, sino en el sentido de cambiar de dirección, de orientar nuestra vida hacia lo esencial, de poner en el centro lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es amar y ser amado, es vivir con verdad, es estar presente en cada momento, es ser fieles a nuestra vocación más profunda. Cada uno tenemos una vocación única, una llamada particular que resuena en lo más hondo de nuestro ser. No me refiero necesariamente a una vocación religiosa, me refiero a eso para lo que estamos aquí, a esa contribución única que solo nosotros podemos hacer al mundo. Descubrir esa vocación y vivirla es una de las fuentes más profundas de paz y sentido. Pero a menudo vivimos vidas que no son las nuestras, que responden a expectativas ajenas, a mandatos familiares, a presiones sociales, y aunque tengamos éxito según los criterios externos, aunque logremos lo que se supone que hay que lograr, hay una insatisfacción de fondo, una sensación de estar viviendo la vida de otro, de estar traicionando algo esencial en nosotros. Descubrir nuestra vocación verdadera requiere escucha interior, requiere atreverse a preguntarse qué es lo que realmente queremos, qué es lo que nos hace vibrar, en qué situaciones nos sentimos más vivos, más nosotros mismos. Y requiere también valentía para seguir esa llamada, aunque implique renunciar a cosas, aunque no sea el camino más fácil, aunque otros no lo comprendan. Yo pasé por esa encrucijada hace años, cuando tuve que elegir entre seguir una carrera prestigiosa que me daba seguridad económica y reconocimiento social, o seguir una llamada interior que me llevaba hacia un camino menos definido, menos seguro, pero más auténtico. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque implicaba decepcionar expectativas, renunciar a privilegios, entrar en la incertidumbre, pero sabía en lo profundo que si no seguía esa llamada, estaría traicionándome a mí mismo, estaría viviendo una vida inauténtica, y eso era un precio demasiado alto. Cuando por fin me decidí y di el paso, hubo miedo, hubo dudas, hubo momentos de preguntarme si había hecho bien, pero también hubo una paz profunda, una sensación de estar en el lugar correcto, de estar haciendo lo que tenía que hacer. Y con el tiempo, esa paz se ha ido profundizando, porque cada día siento que mi vida tiene sentido, que lo que hago importa, que estoy siendo fiel a quien soy. No digo que mi camino sea el camino que todos tienen que seguir, cada uno tiene el suyo. Lo que digo es que hay una paz que solo viene de vivir con autenticidad, de ser fieles a nuestra verdad más profunda. Y esa paz vale cualquier sacrificio, vale cualquier renuncia, porque es la paz de estar en casa en uno mismo, de poder mirarse al espejo y reconocerse, de poder decir, esto es mi vida y yo la he elegido. Pero elegir la propia vida no es un acto único, es una elección que hay que renovar constantemente. Cada día tenemos que volver a elegir, cada día tenemos que recordar qué es lo esencial, cada día tenemos que resistir las fuerzas que nos empujan a la dispersión, a la distracción, a la inautenticidad, y eso requiere disciplina, requiere práctica, requiere lo que los antiguos monjes llamaban vigilancia. La vigilancia no es paranoia, no es desconfianza, es simplemente estar despiertos, estar atentos, darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nosotros y a nuestro alrededor. Es no vivir en piloto automático, no dejarse arrastrar por los hábitos, por las inercias, por las reacciones automáticas,
es mantener la conciencia despierta, mantener el corazón abierto, mantener la conexión con lo profundo. Esta vigilancia se cultiva en la meditación, pero tiene que extenderse a toda la vida. Mientras trabajo, mientras como, mientras camino, mientras converso, puedo estar presente o puedo estar ausente. Puedo estar aquí o puedo estar perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Y cada vez que me doy cuenta de que estoy ausente, puedo volver. Volver a la respiración, volver al cuerpo, volver al momento presente. Este volver una y otra vez es la práctica, es el camino. No hay que hacerlo perfectamente. No hay que estar presente todo el tiempo. Eso es imposible para un ser humano. Pero cada vez que vuelvo, cada vez que me doy cuenta y regreso al presente, estoy fortaleciendo esa capacidad. Estoy creando un nuevo hábito de conciencia. Y poco a poco la presencia se va volviendo más natural, más espontánea, menos esforzada. Y en esa presencia está la paz. No la paz como ausencia de ruido o de conflicto, sino la paz como plenitud de estar aquí ahora con lo que es. Esta paz no depende de que mi vida sea perfecta, no depende de que todo salga como yo quiero, no depende de circunstancias externas. Esta paz es una cualidad de mi ser, es mi naturaleza verdadera. Cuando dejo de estar identificado con el ego, con la mente, con las historias que me cuento, el ego es esa parte de nosotros que se construye sobre la separación, sobre la identificación con el nombre, el cuerpo, la historia personal, los roles sociales. El ego necesita constantemente validación externa, necesita demostrar su valor, necesita competir, necesita destacar. Y en esa necesidad constante hay sufrimiento, porque nunca es suficiente, nunca se alcanza la seguridad que se busca. Siempre hay amenazas, siempre hay comparación, siempre hay miedo a perder lo que se tiene o a no conseguir lo que se desea. Pero hay algo en nosotros que está más allá del ego, algo que los místicos han llamado el verdadero ser, el alma, el espíritu. Ese algo no necesita validación externa porque es completo en sí mismo, no necesita competir porque no está en la dimensión de la comparación, no tiene miedo porque sabe que es eterno, que trasciende las circunstancias, que nada puede tocar su esencia. Cuando nos identificamos con ese verdadero ser en lugar de con el ego, todo cambia. Dejamos de necesitar que la vida sea de una determinada manera para estar bien. Dejamos de necesitar que otros nos aprueben para tener valor. Dejamos de necesitar acumular cosas, logros, experiencias para sentirnos completos. Somos completos desde el principio, solo que lo habíamos olvidado. Este olvido es la raíz de todo sufrimiento. Hemos olvidado quiénes somos realmente. Nos hemos identificado con lo superficial, con lo pasajero, con lo que cambia. Y desde esa identificación errónea sufrimos cada vez que algo cambia, cada vez que perdemos algo, cada vez que las cosas no son como queremos. Pero si recordamos quiénes somos verdaderamente, si reconectamos con esa dimensión profunda de nuestro ser, descubrimos que hay algo en nosotros que nunca cambia, que siempre está en paz, que siempre está completo. Este recuerdo no es algo intelectual, no es una idea que aprendemos, es una experiencia directa, un reconocimiento, un despertar. Y ese despertar ocurre en el presente, en este momento, no en algún futuro lejano. Está disponible ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, y puedes soltar por un instante todas tus ideas sobre ti mismo, todas tus historias, todos tus roles, y simplemente ser. ¿Quién eres cuando no eres nadie? ¿Qué queda cuando sueltas todo? Ahí, en ese espacio vacío y pleno a la vez, está tu verdadero ser, y ahí está la paz que no depende de nada externo. Pero este espacio no es fácil de sostener en medio de la vida cotidiana, en medio de las responsabilidades, las relaciones, los desafíos. Por eso necesitamos anclajes, necesitamos prácticas que nos devuelvan una y otra vez a ese centro. La meditación es uno de esos anclajes, la oración es otro, el contacto con la naturaleza es otro, el arte es otro, las relaciones profundas son otro. Cada uno tiene que encontrar qué le devuelve al centro, qué le reconecta con lo esencial. Para mí, además de la meditación diaria, caminar en silencio es fundamental. Cuando salgo a caminar sin música, sin teléfono, sin compañía, simplemente poniendo un pie delante del otro, respirando, sintiendo el cuerpo en movimiento, algo se aquieta en mí. Los problemas que parecían enormes se ven en perspectiva, las preocupaciones que me agobiaban pierden intensidad y emerge una claridad, una serenidad que luego puedo llevar al resto del día. Esta conexión con la naturaleza es sanadora,
nos recuerda que somos parte de algo más grande, que hay ritmos que trascienden nuestras prisas, que hay una inteligencia en la vida que no depende de nuestro control. Un árbol no se preocupa por crecer, simplemente crece. Un río no se preocupa por llegar al mar, simplemente fluye. Y nosotros también podríamos vivir así, confiando en el proceso, sin forzar, sin resistir, simplemente siendo lo que somos y permitiendo que la vida nos lleve. Pero hemos perdido esa confianza natural, hemos aprendido a desconfiar, a controlar, a forzar. Y en esa desconfianza y ese control hay mucho sufrimiento. La vida no puede controlarse, por más que lo intentemos. Pueden ocurrir cosas que no esperamos, que no queremos, que no podemos evitar. Y cuando intentamos controlar lo incontrolable, solo conseguimos frustrarnos, angustiarnos, agotarnos. La confianza es una actitud fundamental para la paz. Confianza no es creer que todo va a salir como yo quiero. Eso es ingenuidad. Confianza es creer que puedo enfrentar lo que venga, que tengo recursos internos para atravesar las dificultades, que la vida tiene sentido aunque yo no lo vea, que no estoy solo aunque me sienta solo. Esta confianza no se construye con argumentos racionales, se cultiva con experiencia, se fortalece cada vez que atravieso una dificultad y descubro que he podido, que he salido adelante, que he crecido a través de ello. Cada vez que superamos una crisis, cada vez que atravesamos un duelo, cada vez que nos enfrentamos a un miedo y sobrevivimos, estamos construyendo confianza. Estamos demostrando a nosotros mismos que somos más fuertes de lo que creíamos, más resilientes, más capaces, y esa confianza acumulada es un tesoro, es un capital interior que nadie nos puede quitar, que nos sostiene en los momentos difíciles futuros. Por eso a veces las crisis son bendiciones disfrazadas, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque nos obligan a crecer, nos empujan fuera de nuestra zona de confort, nos revelan recursos que no sabíamos que teníamos. Cuando todo va bien, cuando la vida es fácil, tendemos a quedarnos en la superficie, a no profundizar, a no cuestionarnos. Pero cuando llega la crisis, cuando todo se desmorona, tenemos que bajar a lo profundo, tenemos que encontrar qué es lo que realmente nos sostiene, qué es lo que realmente importa. Y a menudo descubrimos que lo que creíamos esencial no lo era tanto y lo que dábamos por sentado era lo más valioso, la salud, las relaciones, la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas. Cuando pierdes la salud te das cuenta de lo preciosa que es. Cuando pierdes a alguien que amas, te das cuenta de que el tiempo juntos era el verdadero tesoro. No las cosas materiales, no los logros, no las preocupaciones por el qué dirán. La muerte es quizá la maestra más grande, aunque también la más temida. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, posponiendo lo importante, dando por sentado que habrá tiempo, que mañana podremos hacer lo que hoy no hacemos. Pero el tiempo es limitado, la vida es finita, y esa finitud es lo que le da valor, lo que hace que cada momento sea precioso, irrepetible, sagrado. Cuando contemplo mi propia muerte, cuando me permito sentir que un día ya no estaré aquí, algo se reordena en mí. Lo trivial se ve trivial, lo importante se ve importante. Me pregunto, si me quedara poco tiempo de vida, ¿qué haría? ¿Con quién querría estar? ¿Qué querría decir que no he dicho? ¿Qué querría hacer que no he hecho? ¿De qué me arrepentiría? Y esas preguntas me ayudan a vivir mejor ahora, a no posponer lo esencial, a ser más consciente, más presente, más amoroso. La consciencia de la muerte no es mórbida, es sanadora. Nos libera de apegos innecesarios, de preocupaciones absurdas, de resentimientos que solo nos amargan. Cuando sé que mi tiempo es limitado, voy a pasarlo enfadado con alguien por algo que ya ni recuerdo bien, voy a pasarlo preocupándome por lo que otros piensan de mí, voy a pasarlo acumulando cosas que no me puedo llevar, o voy a pasarlo amando, creando, disfrutando, compartiendo, siendo quien realmente soy. Esta claridad sobre lo esencial trae paz. Cuando sé qué es lo que realmente importa, puedo decir no a todo lo demás sin culpa, sin necesidad de justificarme. Puedo simplificar mi vida, eliminar lo superfluo, centrarme en lo que le da sentido a mi existencia. Y hay una gran liberación en esa simplificación, en ese despojarse de lo que no es esencial. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a acumular más, a hacer más, a ser más. Pero la paz no está en el más, está en el suficiente. Suficiente de lo que realmente necesito, suficiente de lo que realmente importa. No necesito una casa enorme, necesito un hogar
donde me sienta seguro y acogido. No necesito cientos de amigos, necesito unas pocas personas con las que pueda ser yo mismo. No necesito experiencias extraordinarias, necesito ser capaz de ver lo extraordinario en lo ordinario. Esta capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario es quizá uno de los regalos más grandes de la práctica contemplativa. Cuando cultivo la presencia, cuando estoy atento, cuando miro con ojos limpios, descubro que cada momento está lleno de maravilla, de belleza, de misterio. El vuelo de un pájaro, la luz del atardecer, el sabor del pan, la sonrisa de un desconocido, todo está vivo, todo está palpitando, todo está lleno de presencia si sé mirar, pero para ver así necesito soltar mis expectativas, mis juicios, mis categorías mentales que clasifican todo en interesante o aburrido, en bueno o malo, en deseable o rechazable. Necesito mirar con ojos de principiante, como si viera las cosas por primera vez, con curiosidad, con asombro, con apertura. Los niños miran así naturalmente, todo les maravilla, todo les interesa, pero los adultos hemos perdido esa capacidad, hemos visto todo tantas veces que ya nada nos sorprende, ya nada nos toca. Recuperar esa mirada fresca es recuperar la vida, es salir del aburrimiento, de la rutina, de la sensación de que la vida es siempre lo mismo. Cada momento es nuevo si lo miro con atención, cada encuentro es único si estoy presente, cada experiencia es rica si no estoy ya pensando en la siguiente. Esta es la plenitud, estar totalmente aquí, en este momento, con lo que sea que esté ocurriendo, sin querer estar en otro lugar, sin querer que sea diferente, simplemente estando. Y estar así plenamente presente es la definición más simple y más profunda de la paz. No es ausencia de ruido, no es ausencia de conflicto, no es ausencia de dolor, es presencia plena en medio de lo que hay. Es la capacidad de estar con lo que es sin resistencia, sin rechazo, sin huida, es decir, sí a la vida tal como se presenta, no con resignación, sino con aceptación activa, con apertura, con amor. Este sí a la vida no es fácil cuando la vida trae sufrimiento, cuando trae pérdida, cuando trae decepción. Pero es precisamente en esos momentos cuando más lo necesitamos, cuando más liberador puede ser. Porque si solo puedo decir sí cuando las cosas van bien, entonces mi paz es frágil, dependiente, condicional. Pero si puedo decir sí incluso cuando las cosas van mal, entonces mi paz es sólida, independiente, incondicional. Esta paz incondicional es lo que buscan todos los caminos espirituales auténticos. No es exclusiva del cristianismo. La encuentras en el budismo, en el sufismo, en el hinduismo, en el taoísmo. Cada tradición usa palabras diferentes, conceptos diferentes, prácticas diferentes, pero apuntan a la misma realidad. Hay una paz que trasciende las circunstancias, que está disponible aquí y ahora, que es nuestra naturaleza verdadera cuando dejamos de identificarnos con lo superficial. Y lo maravilloso es que no necesitas ser un monje, no necesitas retirarte del mundo, no necesitas dedicarte full time a la práctica espiritual para acceder a esa paz. Puedes tener una vida ordinaria, con trabajo, familia, responsabilidades, y aún así cultivar la presencia, la consciencia, el silencio interior. De hecho, esa es la gran oportunidad, llevar la práctica a la vida cotidiana, transformar lo ordinario en sagrado, descubrir que no hay separación entre lo espiritual y lo mundano. Lavar los platos puede ser meditación si lo haces con presencia. Escuchar a tu hijo puede ser oración si lo haces con atención plena. Trabajar puede ser servicio si lo haces con consciencia y amor. No hay nada demasiado pequeño, nada demasiado mundano como para no poder ser hecho con presencia, con intención, con amor. Y cuando todo se hace así, toda la vida se transforma, toda la vida se vuelve práctica espiritual. Esta es la espiritualidad que propongo, no una espiritualidad de escapada, sino una espiritualidad encarnada, enraizada en la vida concreta, en el cuerpo, en las relaciones, en las tareas cotidianas. Una espiritualidad que no niega el mundo, sino que lo abraza, que no rechaza el cuerpo, sino que lo honra, que no huye de las relaciones, sino que las profundiza. Una espiritualidad que hace más humanos, no menos, que nos conecta con la vida, no nos separa de ella. Y desde esa conexión profunda con la vida, desde esa presencia encarnada, podemos ser agentes de transformación en el mundo. No desde el ego que quiere cambiar el mundo para sentirse importante, sino desde el amor que naturalmente se derrama cuando uno está lleno, cuando uno está en paz, cuando uno está conectado con la fuente. El amor verdadero no es un sentimiento, es una forma de estar. Es presencia, es atención, es cuidado. Cuando amo,
estoy totalmente presente contigo, te veo tal como eres, te acepto tal como eres, te acompaño sin intentar cambiarte. Y ese amor que no exige, que no condiciona, que simplemente tiene un poder transformador mucho mayor que todos nuestros intentos de mejorar a los demás, de corregirlos, de hacerlos ser como creemos que deberían ser. ¿Cuántas relaciones se dañan porque intentamos cambiar al otro, porque no aceptamos al otro tal como es, porque proyectamos en el otro nuestras expectativas, nuestras necesidades, nuestras ideas de cómo debería ser? Y el otro se siente no visto, no aceptado, no amado por quien realmente es, sino por quien podría llegar a ser. Eso no es amor, es violencia sutil. Amar de verdad es ver al otro en su totalidad, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, y aceptarlo así. No aprobar todo lo que hace, no estar de acuerdo con todo, pero aceptar que así es él, que así es ella, que tiene derecho a ser quien es, que no tiene que adaptarse a mis expectativas para merecer mi amor. Y cuando el otro se siente amado así, incondicionalmente, algo florece en él, algo se abre, algo se libera. No porque yo lo esté cambiando, sino porque el amor incondicional crea el espacio seguro donde uno puede ser auténtico, donde uno puede crecer. Esta es la gran paradoja. Cuando dejamos de intentar cambiar a alguien, cuando lo aceptamos tal como es cuando la transformación genuina se vuelve posible. No una transformación forzada desde fuera, sino una transformación orgánica desde dentro. Y lo mismo es válido para nosotros mismos. Cuando dejamos de intentar forzarnos a ser diferentes, cuando nos aceptamos tal como somos, es cuando podemos realmente crecer, cambiar, florecer. He visto esto innumerables veces en el acompañamiento espiritual. Personas que llevan años luchando contra algún aspecto de sí mismas, intentando eliminarlo, suprimirlo, negarlo. Y cuanto más luchan, más fuerte se vuelve aquello contra lo que luchan. Pero cuando por fin pueden aceptar esa parte de sí mismas, cuando pueden mirarla con compasión en lugar de con rechazo, algo se suaviza, algo se integra, y esa parte deja de tener poder sobre ellos. No desaparece necesariamente, pero deja de controlar sus vidas, deja de ser el centro de su identidad. La integración es más sanadora que la eliminación. No se trata de cortar partes de nosotros, se trata de integrar todo, de hacer espacio para toda nuestra humanidad. La luz y la sombra, el bien y el mal, la fuerza y la debilidad, todo tiene su lugar, todo tiene su función, todo puede ser integrado en un todo mayor. Y cuando uno está integrado, cuando uno no está en guerra consigo mismo, emerge una paz profunda, una solidez interior que no depende de estar siempre bien, de tener siempre las emociones correctas, de nunca equivocarse. Porque sabes que puedes contener todo, que nada de lo que aparezca en ti te va a destruir, que tienes espacio interior suficiente para acoger cualquier experiencia. Este espacio interior se cultiva en el silencio, se agranda en la meditación, se fortalece en la oración. Cada vez que medito, cada vez que me siento en silencio y observo lo que aparece, sin identificarme con ello, sin engancharme, estoy creando más espacio interior. Y ese espacio es libertad, es la libertad de no ser esclavo de mis pensamientos, de mis emociones, de mis reacciones automáticas. La libertad interior es quizá el mayor regalo de la práctica espiritual. No la libertad de hacer lo que quiera sin consecuencias, sino la libertad de elegir cómo respondo a lo que me ocurre. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir. La mayoría de las personas viven en reacción automática, sin ese espacio, sin esa libertad. Algo ocurre y reaccionan inmediatamente, desde patrones aprendidos, desde condicionamientos, desde miedos. Pero cuando cultivas la presencia, cuando desarrollas la capacidad de observar, ese espacio se agranda, ya no reaccionas automáticamente, puedes elegir cómo responder. Esto cambia radicalmente las relaciones, cambia cómo manejas los conflictos, cambia cómo enfrentas las dificultades. Ya no eres víctima de tus reacciones, ya no dices, después me dominó la ira, no pude evitarlo. Sí puedes evitarlo, sí puedes elegir, no siempre, no perfectamente, pero cada vez más. Y cada vez que eliges responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás fortaleciendo esa capacidad, estás creando un nuevo camino neuronal, estás transformándote. Y esa transformación no es solo para ti, es para todos los que te rodean. Cuando tú estás en paz, irradias paz. Cuando tú estás presente, invitas a otros a la presencia. Cuando tú amas incondicionalmente, despiertas el amor en otros, no con palabras, no con prédicas, sino con tu forma de ser, con tu presencia,
con tu ejemplo. La mejor enseñanza es el testimonio, no lo que dices, sino lo que eres. Y por eso el trabajo interior no es egoísta, no es una indulgencia, es la forma más eficaz de contribuir al mundo. Porque un ser humano en paz, un ser humano consciente, un ser humano amoroso, transforma el campo energético a su alrededor, eleva la vibración, aporta luz, no de manera mágica, sino de manera muy concreta, con sus acciones, con sus palabras, con su presencia. Y al final eso es lo único que nos llevamos, lo único que realmente importa. ¿Quiénes fuimos? ¿Cómo amamos? ¿Cuánta conciencia trajimos a este mundo? No nuestros logros, no nuestras posesiones, no nuestro estatus social. Solo el amor que dimos, solo la presencia que cultivamos, solo la verdad con la que vivimos. Esta comprensión trae una gran simplificación de la vida. Cuando sé qué es lo que realmente importa, puedo soltar todo lo demás sin pena. Puedo vivir con más ligereza, con más alegría, con más libertad. Ya no necesito demostrar nada, ya no necesito acumular nada, ya no necesito ser reconocido ni admirado. Puedo simplemente vivir, simplemente amar, simplemente ser. Y en esa simplicidad hay belleza, hay paz, hay plenitud. No la plenitud de tenerlo todo, sino la plenitud de ser completo en uno mismo, de no necesitar nada externo para estar bien. Esta plenitud es nuestra herencia, es lo que somos en esencia cuando dejamos de identificarnos con el ego, con la mente, con las historias. Es el reino de Dios dentro de nosotros, como decía Jesús. No un lugar lejano al que ir después de morir, sino una realidad presente, disponible, aquí y ahora, si sabemos cómo acceder. ¿Y cómo accedemos? Dejando de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, dejando de posponer la felicidad para cuando tengamos esto o aquello, dejando de condicionar nuestra paz a que las circunstancias sean de determinada manera. Simplemente estando aquí, ahora, con lo que hay, totalmente presentes, totalmente abiertos, totalmente vivos. Esta es la revelación final, el secreto que prometí al principio y que solo puedes comprender si has permanecido hasta aquí. La paz no llega, ya está aquí. Siempre estuvo aquí. Solo que estabas buscando en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estabas buscando en el futuro algo que solo existe en el presente. Estabas buscando fuera algo que solo está dentro. Estabas buscando en las circunstancias algo que es independiente de las circunstancias. La paz no llega como la imaginas porque no llega. Simplemente se revela cuando dejas de buscarla, cuando dejas de huir del momento presente, cuando dejas de resistirte a lo que es, y entonces descubres que siempre estuvo ahí, esperándote, como el suelo que siempre ha estado bajo tus pies aunque no le prestaras atención. Este descubrimiento no es el final del camino, sino el principio, porque una cosa es vislumbrar esa paz por un momento y otra cosa es vivir desde ella constantemente. Una cosa es comprenderlo intelectualmente y otra cosa es encarnarlo en cada momento de la vida cotidiana. Y ese es el trabajo de toda una vida, recordar una y otra vez, volver una y otra vez, encarnar una y otra vez. Pero cada vez que vuelves, cada vez que recuerdas, es más fácil. Se crea un surco, un camino, una tendencia, y poco a poco, imperceptiblemente, vas viviendo más desde ese lugar de paz, menos desde el lugar de inquietud. No todo el tiempo, no perfectamente, pero cada vez más. Y eso es suficiente, eso es lo único que podemos hacer, dar el siguiente paso, volver una vez más, elegir una vez más la presencia sobre la ausencia, el amor sobre el miedo, la paz sobre la guerra. Y al final de todo, cuando llegue la hora de partir, cuando se acerque el momento de soltar este cuerpo, estas relaciones, esta vida, si has cultivado esta presencia, si has vivido despierto, la muerte no será el final terrible que temías, sino una transición natural, como dormirse al final de un día bien vivido. Porque habrás comprendido que lo que realmente eres no muere, que tu verdadero ser es eterno, que la muerte solo se lleva la forma pero no la esencia. No tengo pruebas de esto, no puedo demostrártelo, solo puedo testimoniarlo desde mi fe, desde mi experiencia, desde lo que he visto en personas que murieron en paz. Hay algo en nosotros que trasciende el cuerpo, que trasciende el tiempo, que trasciende todas las formas. Y cuando uno conecta con ese algo, el miedo a la muerte se disuelve. No desaparece del todo, porque somos humanos y el instinto de supervivencia está ahí, pero pierde su poder paralizante, deja de ser el centro de nuestra vida. Y así llegamos al final de este recorrido,
Aunque no hay verdadero final porque el camino continúa, la vida continúa, tu proceso continúa, lo que has escuchado aquí no son verdades que tengas que creer, son invitaciones a experimentar, a verificar por ti mismo, a caminar tu propio camino. Cada uno tiene que descubrir su verdad, nadie puede hacerlo por ti. Yo solo puedo compartir lo que he descubierto, lo que me ha ayudado, lo que ha transformado mi vida. Y mi invitación final es sencilla: cultiva el silencio, cultiva la presencia, cultiva la compasión, hacia ti mismo y hacia los demás. Sé paciente con tu proceso, no te exijas perfección, no te compares con nadie. Tu camino es único, tu ritmo es el correcto, tu vida tal como es ahora es el material con el que trabajas. No necesitas otra vida, no necesitas otras circunstancias, no necesitas ser otra persona, solo necesitas estar plenamente presente en la vida que tienes, en el momento que es, en el ser que eres. Y en esa presencia plena, en ese estar total, descubrirás la paz que no depende de nada externo, la paz que no puede serte arrebatada, la paz que es tu naturaleza verdadera. No como la imaginabas, no como la buscabas, sino mucho más simple y mucho más profunda, la paz de estar en casa, en ti mismo, de estar reconciliado con la vida, de estar abierto al misterio. Respira hondo ahora, siente tu cuerpo, percibe dónde estás, qué hay a tu alrededor. Este momento, este ahora, es todo lo que tienes, es todo lo que alguna vez tendrás. No lo pospongas esperando un momento mejor, un lugar mejor, un tú mejor. Este momento es perfecto tal como es para estar presente, para estar vivo, para estar en paz. La paz no llega como la imaginas. Llega cuando dejas de imaginarla y simplemente estás aquí, ahora, así. Y eso es suficiente. Siempre fue suficiente, siempre lo será.